mundo entero donde hay una clase media que vota de la manera que lo hace, pero que pareciera lo hace en contra de sus propios intereses. Es decir, ¿qué hace que un sector de la población en el mundo vote en contra de aquello que ya tiene y que puede llegar a perder? Y entonces hay todo un estudio respecto de qué hace la clase media. Esa clase media que no quiere volver ni retroceder un centímetro porque tiene pánico de convertirse en pobre y que siempre aspira a estar en otro lado, en el lado de la opulencia, de la abundancia, de los ricos. Cree que votando determinadas personalidades puede llegar a ese lugar. Entonces Owen Jones, que es un británico que ha estudiado mucho el comportamiento de la clase media en Gran Bretaña y a partir de la irrupción de Margaret Thatcher allí en ese país, analiza un poco qué hace la clase media o por qué vota de esa manera. El programa o parte del programa que vamos a ver es Salvados, es una serie que si te interesa y podés costearlo, lo ves en Netflix. Allí hay un capítulo que se llama Viva la clase media. Owen Jones. And that's a case of, you're working hard, you're paying your taxes, but that unemployed scrounger down the road is living in luxury because of the taxes you pay. You shouldn't be angry at your boss for not paying you a proper wage. You shouldn't be angry at the government for cutting away your social security. You should be angry at the unemployed person. And that divide and rule is very effective across the Western world at getting people to vote against their own economic interests. Pero ¿no es un poco fuerte decir que la clase trabajadora que vota a Cameron en Inglaterra o a Rajoy en España lo hacen porque son manipulados? ¿No es un poco tratarles de tontos? No, not at all, no. People are not sheep, obviously, and they're not programmed like robots to believe in things. But if we look throughout history, then there's a long history of the media and political parties stirring up resentment, which is not founded in fact. And, it's a failure of people like me on the left. What people like me have to do is find a new way of communicating which says that we should be angry with the powerful, not each other's neighbours. And that's difficult, but that's what we have to do. Es una charla muchísimo más larga y muy interesante. Simplemente aquí un párrafo de lo que opina Owen Jones, este joven que hace ese análisis respecto de qué pretende esa clase media y por qué vota como lo hace, insisto, no solamente en la Argentina, sino en distintas partes del mundo. Vamos a ver, Verónica, feliz Navidad. Me va a hablar de un Papá Noel muy especial enseguidita. Pero antes, yo digo, quiero hablar con nuestro equipo porque me parece muy interesante esto de la clase media. Quizás me ayuden a pensar un poquito mejor. Así que diré, yo me voy un ratito para allá, hablo con ellos y después, si querés, seguimos. Voy a hablar con los tres, a ver si enseguida me cuenta lo de Papá Noel que zafó. Un Papá Noel que zafó de la cárcel, enseguida tiene Vero, pero ya me cuenta. Quiero saber qué opinan ustedes, porque tomé las palabras del Papa. Para poder pensar en esta Navidad donde mucha gente no tiene pan en la mesa. Nosotros somos unos afortunados, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener pan y pan dulce y aquello y lo otro y hay abundancia, pero mucha gente en el planeta no come o no tiene pan. Y pensaba en esos grupos sociales que votan en contra de sus intereses, donde pensando que pueden pertenecer a una clase superior terminan pasándolo muy mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Una lectura casi psicoanalítica, ¿no? Hay un sector de la sociedad que tiene una vocación aspiracional, que cree que pertenece a una élite a la cual claramente no pertenece y termina votando para esa élite porque cree que se vota a sí mismo. Y claramente esa élite lo desprecia. Más allá de la aspiración, jamás le va a permitir formar parte de ese grupo. Ahora, ¿es porque no tenemos pertenencia los de la clase media? Es decir, no sabemos bien dónde pararnos, porque el trabajador tiene clara conciencia social de su clase. El rico también. Claramente hay una pertenencia. El problema es que cuando una persona que viene desde muy abajo llega a la clase media, en lugar de ser generoso y solidarizarse con el resto, lo que intenta es que nadie más llegue a esa clase media. Y esa situación de egoísmo es la que termina, en definitiva, haciéndolo votar en contra de sus propios intereses. O sea, es una especie de clase desagradecida también, ¿no? Aquellos que salieron de la pobreza y se convierten en clase media. Pienso en Lula y en Brasil, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, Lu. Sí, yo pensaba en un meme que había circulado
vinculado mucho cuando viene el tarifazo, ¿no? En las tarifas aumentan y el meme decía algo así como, al final te diste cuenta que el subsidiado eras vos, como un chiste casi a esta cosa de, bueno, no queremos que les den más subsidios a los pobres, no queremos que el Estado fomente vagos, que era una frase muy hecha, muy instalada, digamos, muy instalada, que de repente vemos, bueno, mirá cuando nos toca en el bolsillo a todos, por ahí los que no sufríamos estar sin trabajo o no tenemos esa necesidad, y bueno, el Estado tiene que ser un Estado presente para todos, ¿no? También. Verónica. No, yo creo que a veces hay una actitud negadora de la clase media, ¿no? Cree que todo se lo merece, que lo consiguió por mérito propio, que el Estado no tiene que administrar y distribuir, y ve los subsidios en las clases más desfavorecidas, pero no ve los subsidios que recibe permanentemente desde la universidad, desde la escuela pública, desde el sistema de salud, y me parece que hay poca empatía, o sea, me parece que se identifica con el que más tiene y lamentablemente a veces hasta desprecia al que menos tiene, porque yo he escuchado frases de gente de clase media que ha hasta ascendido socialmente y ha tenido beneficios, sobre todo durante el último tiempo, que habla de aquel que recibe un plan social con cierto desprecio, que es muy lamentable. Digo, me parece que no solamente falta solidaridad, sino que hay algo de desprecio, que es lamentable, pero muchas veces uno lo escucha permanentemente. Es el mismo desprecio que tiene el que pertenece realmente a esa clase alta respecto del que aspira a llegar ahí. Sí, y además justifican, ¿no? Porque justifican al de la clase alta que evade, pero no pueden justificar que alguien cobre un plan social porque no tiene para llevar un plato de comida. Claro, porque esos a su son mesa. vagos y no tengo por qué mantener Tal vagos, cual. en definitiva, ¿no? Se Claro. instala mucho ese discurso, por eso Owen Jones, en este programa que recomiendo, por cierto, lo que hace es tomar, que esto en Gran Bretaña comienza con Margaret Thatcher. Es decir, alguien que desprecia su discurso de derecha, era que había un montón de gente que sosteníamos que eran unos vagos, que serían como los planeros ahora, Claro. ¿no? Como les dicen despectivamente a la gente que tiene menos chances de sobrevida ninguna cuando hay chance. crisis, o ninguna chance. Ahora hay un fenómeno social que es más profundo todavía, y es ¿por qué, pese a darse cuenta que ese voto o esa decisión termina perjudicándolo, por qué persiste en esa decisión? Porque encuestas a la vista, hoy mucha gente de esa que votó en contra de sus propios intereses seguiría haciéndolo, a punto tal que convierte el actual gobierno en una opción de reelección. Bueno, Owen Jones también habla de eso en este programa, de aquellos que dicen, bueno, pero tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificarnos yo creo que para impedir que los que están más abajo puedan subir, porque es una especie de competencia, porque si no tenemos que repartir y no queremos repartir. No queremos. En definitiva, esto es el capitalismo, ¿viste? Sí, claro. Acá no me dan muchas ganas de repartir. Andá a decirle a una sociedad capitalista, mira, a partir de hoy, todos los que más tienen, tenés 2 casas, 3 casas, te vas a quedar con una. Porque hay que repartir. Y la época de la meritocracia pobrecito. también. Y la porque época cada de la uno meritocracia. tiene lo que merece, lo que pudo, lo que bueno, logró, está bien. como si todo lo demás no... Claro, vos no lo quisiera, merecés. ¿no? El que tiene o recibió algo y dice, no, pero a mí me lo dieron, como decía Sí, Verónica. pero el otro "Lo no dieron hace el porque lo esfuerzo merezco". suficiente, el otro no hace el esfuerzo suficiente. otro no se lo entonces, mere- el otro no se lo El merece. tema son las posibilidades también, ¿no? Me parece que lo que la clase media no entiende es que hay gente que directamente nace sin posibilidades. O sea que aunque hiciera el esfuerzo, ya está en una desventaja desde Claro, la por eso génesis. por eso es tan importante que no se cierren las escuelas nocturnas, por ejemplo, Claro. porque hay gente que solamente puede estudiar de noche, que quiere mejorar, que quiere prepararse, que quiere salir de la situación que tiene, pero tiene que trabajar todo el día y estudia de noche. No le cierren las escuelas nocturnas, ¿no es cierto? Porque si no, no le damos chance, y de eso estamos hablando.